Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Decididos a vivir según el Evangelio, un grupo de jóvenes comenzó a vivir en comunidad y pronto descubrieron que Dios les pedía que abrieran su casa a los más necesitados. Esta noche descubriremos la historia de una de las casas de acogida más relevantes en España. El padre Miguel Márquez nos acompañará durante todo el programa con sus reflexiones en Dios nos hace guiños. Nuestros esfuerzos son vanos si no son guiados por Dios, y sobre cómo el Papa León nos ilumina sobre esto, dialogan la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque en Entre tú y yo. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos y comenzamos de la mano del padre Miguel Márquez. Buenas noches a todos y que sea la paz con cada uno de los que escucháis este programa, este momento que quiere ser un momento de oración, de abrir el corazón a la vida que fluye, que pasa. Estoy en un lugar muy especial hoy, durante estos días, como unos 11 días, el privilegio de estar aquí en Lisieux, en Francia, en este lugar de Santa Teresita del Niño Jesús, una figura tan querida, tan universal, que se ha colado en el corazón de muchísima gente y que ha ayudado a tanta gente con la gracia que Dios le regaló, con la noche que vivió y la luz que ella recibió en la noche de sus días, sobre todo al final de sus días, pero estoy aquí junto al río, justo a la orilla del río. Es posible que se oigan los sonidos de los pájaros, de los animales y tal vez también del río. Estoy a pocos metros del río y junto a la tapia que está del otro lado del convento de las Carmelitas, del que fuera el lugar donde vivió y pasó su tiempo de Carmelita descalza Santa Teresa del Niño Jesús, el lugar donde murió también, que estamos visitando estos días, siempre sobrecogedor, entrar y visitar su celda, su habitación. Es un privilegio entrar en ese lugar como un santuario y también entrar en el lugar donde murió, donde acabó sus días con 24 años de edad. Parece mentira que una persona con tan poca edad,
con 24 años pudiera hacer un recorrido tan largo, tan hondo, tan profundo, con autenticidad, con sencillez, con verdad. Así que desde este lugar estoy recordando y haciéndoos partícipes a los que estéis escuchando este programa. Podéis imaginar lo que significa estar aquí, como estar en cualquier lugar, porque en cualquier lugar está ese Dios que tocó el corazón de Teresita, y esa verdad que a ella se le regaló, se nos regala a cada uno. Decimos siempre que cada lugar es tierra santa, cada lugar es un lugar de nacimiento, y es un lugar también para aceptar también que la vida pasa y que la vida es un misterio que fluye, como este río que tengo delante ahora mismo, que en ese rumor del río parece que se nos transmite una verdad de parte de Dios, se nos transmite que la vida pasa, y por eso la vida es bella, porque también es fugaz y cada instante es valioso. Así que hemos hecho la oración estos días aquí durante 1 hora en la mañana y también en la tarde, pero sobre todo en la mañana, con el fresco de la mañana, una experiencia muy, muy sencilla y muy bonita de acoger al Señor mientras suena el río y nos comunica alguna verdad que necesitamos escuchar. Como la naturaleza siempre es sabia y siempre es sanadora, la naturaleza siempre te comunica algo que necesitas y tienes que abrir el corazón. Hemos compartido con las hermanas estos días 3 palabras como preparación a sus elecciones, a las elecciones de las presidentas de las 2 federaciones que hay aquí. Estoy reunido con las Carmelitas Descalzas del sur de Francia, un grupo de unas 50 hermanas, y hemos meditado sobre las palabras, algunas palabras del Evangelio, como Abba, papá, Talita cum, levántate, ponte en pie, y Efeta, ábrete. En la oración de la mañana y durante el día hemos sentido esta invitación a abrirnos a lo que todavía no conocemos ni comprendemos, y cómo en la vida hay algo que es tan sano, tan importante, tan sanador como es abrirse a una gracia de comienzo. Esto que comunica el río, la música del río. Al pasar hay una música que tenemos que escuchar. Mientras estaba haciendo oración, sentado aquí, con el frescor de la mañana, también con el sonido de los pájaros, que siempre es tan refrescante, y el viento que soplaba en la mañana. Es como ese viento que hemos recordado también estos días del profeta Elías, que es un viento que en medio de la ausencia, en medio de la dificultad, abre la vida a algo que no imaginábamos. Y así me encuentro con estas hermanas atisbando, auscultando el futuro en este presente. Tantas situaciones, como he comentado hace pocos días, situaciones del final de una época, del final de una historia, tal vez, que siempre es el comienzo de algo. Y aquí, sentado frente a la tapia de ese lugar donde vivió Teresa del Niño Jesús, desde aquí es como una petición para aprender la sabiduría de las personas que han sabido acoger la vida como un regalo en medio de la dificultad, siempre en medio de la precariedad, siempre en medio de este barro del que estamos hechos, y todo es tan fugaz, tan frágil por otro lado, y sin embargo es la condición, nuestra condición. Así que hoy es como una meditación y una oración delante de la vida que pasa y delante del misterio y el tesoro y el regalo que se nos hace en esta pobreza y riqueza que somos. Recordando a esa mujer, gran mujer,
que se hizo pequeña y que haciéndose pequeña y rindiéndose, desarmándose, logró ser una victoria en medio de un tiempo no fácil. Era muy bonito lo que dice el catecismo holandés sobre Teresa del Niño Jesús. El catecismo holandés dice que ella, Teresita, no podía imaginar cómo en aquel rincón de la Normandía francesa, preciosa la Normandía francesa, no podía imaginar cómo su noche, la noche que ella estaba viviendo, noche oscura del espíritu y noche oscura física, en la enfermedad terrible, muy dura que vivió los últimos meses, sobre todo los 18 últimos meses de su vida, ella no podía imaginar cómo en aquella experiencia íntima que pudiera parecer de fracaso, de derrota o una vivencia inútil en el no sentir ni siquiera a Dios, ella estaba siendo una luz y iba a constituir una luz para tantos y tantos y tantas que en Europa en esa época vivían una noche oscura también de la fe y una noche oscura histórica. Así que comentábamos aquí que la vida de una carmelita descalza, la vida de una persona que es auténtica, aunque piense que es infecunda, que no produce nada, que no sirve para nada, en esos momentos en los que sentimos que no estamos haciendo bien las cosas o que nos sentimos como tan estériles, tan sin fecundidad, cuando uno es fiel, cuando uno no se queda encerrado en sí mismo, cuando uno deja que el río corra y se abre al viento del espíritu, por así decir, y dices sí interiormente en medio de ese no saber, de este no saber, ese sí es de un valor y tiene una potencia, podríamos decir que tiene una potencia nuclear ahora que estamos rodeados de la guerra y con esta amenaza por todas partes de violencia que nos asusta. Sin embargo, como hay un sí en lo íntimo del corazón, sin ser conocido de nadie, cuando estás y te sientes más pobre y dices, sí, Señor, no entiendo, no comprendo, pero aquí tienes mi historia, aquí está mi historia, aquí está mi vida, aquí tienes mi pobreza si quieres hacer algo conmigo. Como he dicho alguna vez que en la celda de Teresita hace un tiempo me nació esa oración, haz de mí un canal limpio para que tú puedas pasar. Así que delante de este canal, de este río que tengo ahora mismo delante, que suena y que hace una música que suena a libertad. Hemos comentado que el río es humilde en el sentido de que el río es elástico, sabe hacerse, no es rígido. Cuando nos quedamos rígidos, como nos pasa cuando tenemos miedo, cuando estamos en desconfianza, cuando hay algo que nos por dentro nos asfixia o nos ahoga y nos quedamos en esa rigidez, nos rompemos. Pero el río es aquel que sabe, como decía Amado Nervo en la poesía sobre el agua, una poesía preciosa, y como han comentado tantos autores, ¿no? El río sabe hacerse a la roca. No es como la roca, pero sabe hacerse, sabe moldearse, sabe fluir, sabe marchar, sabe caminar. Y como en el corazón del Evangelio hay una invitación a dejarnos hacer, a dejarnos nacer, a dejarnos también, a dejar que en el límite y en el momento en el que no tenemos fuerzas, a no pensar que es nuestra fuerza la que nos conducirá más allá. Como me decía ahora mismo, poquito antes de venir a este lugar donde estoy, me he encontrado a una hermana que es superiora de una comunidad con tantas dificultades y me ha recordado una frase que yo les dije, que porque es imposible para nosotros, es posible para Él, para el Señor. Me ha dicho que anoche durmió bien porque recordaba estas palabras ante una situación muy difícil que tiene delante y que no sabe cómo resolver. Me ha dicho esto. Anoche sí dormí, me quedé con cierta paz recordando
porque es imposible para mí, es posible para ti. Tú sabes los caminos que hay por delante. Me ha gustado mucho este comentario y estoy aquí dando gracias a Dios por la vida y por el regalo de tantas cosas inesperadas. Cuando he llegado a esta comunidad, está el albergue a un lado y a otro lado está la casa de los frailes. Pues el padre prior, que es como una madre, tenía preparada una botella de agua fría. Cuando he llegado hacía muchísimo calor y el prior tenía una botella de agua fría. Todos los días por la noche me aguardaba una botella de agua fresca y en la habitación había té, había unas magdalenas, y estaba preocupado de darme lo que necesitara, como alguien pendiente, todo a punto, todo muy bien preparado. Me conmovía. Son detalles como regalos. En un momento, paseando por el jardín, una hermana se me ha acercado y me ha dicho: quiero decirte algo como padre que eres de nosotros, de la orden, como padre, como hermano, que soy muy feliz. Soy muy feliz de ser carmelita, de ser religiosa. Me decía: solo quería decirte esto, que me siento muy feliz y que estoy muy contenta. Así como un comentario tan bonito, ¿no? De alguien que gratuitamente no te viene a hacer una pregunta o a decir algo que sea como un problema, aunque acogemos todo, ¿verdad? Pero qué bonito es que alguien de repente te diga: me siento feliz de vivir lo que estoy viviendo. Y otra también con cara de niña se me ha acercado y me ha dicho esto también, que se siente muy feliz, muy contenta de estar viviendo lo que está viviendo. En medio de una situación me decía que en su familia y ella ha vivido depresiones, ha vivido momentos muy difíciles y que tiene una propensión a la depresión, pero que está muy feliz de abrirse al regalo de Dios y de decir sí. Y me lo decía así con una muy jovencita, con cara de niña, agradeciendo el regalo de lo que estos días se nos ha ofrecido como don. Desde aquí os encomiendo, le pido a Teresita que sea una brisa suave en vuestro corazón, también en medio de las noches o de los días. Ahora mismo, mientras suena el pájaro, mientras suenan las aves y suena el río, nos quedamos en silencio acogiendo este momento y dando gracias a Dios como aquello que es como el secreto de nuestra vida, como algo que quieren hacer en este momento. Tal vez cuando tú te sientes más estéril, más pobre, o cuando entras dentro de la experiencia, la sensación de fracaso que seguramente encierra dentro una semilla de vida. Hemos vivido también una dinámica de acoger una alubia, que es como el embrión a las 6-7 semanas de nacer, y luego hemos enterrado esa alubia en una parte del jardín como una semilla que se entierra para dar vida. Pues que vuestra vida sea una semilla que se abre a la vida, a nacer, y una semilla que se entierra para dar vida a otros, como Dios quiera. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Escuchamos durante un momento el rumor del río y damos gracias a Dios por la vida que fue, la vida que es y la vida que vendrá.
En 1989, un grupo de amigos nacido en torno a la fe se dieron cuenta que Dios les pedía dar un paso al frente ante la dramática situación que vivían los enfermos de SIDA. Hoy Basida está extendida por toda España y esta noche nos acompaña Visitación Adán, presidenta de la asociación y directora de la Casa de Aranjuez en Madrid. Hola, buenas noches. Es un honor tenerte esta noche con nosotros. Teníamos muchísimas ganas de que regresaras. Un placer estar también aquí. Visi, ¿cómo empezó Basida? Bueno, pues como muy bien dices, surgió de un grupo de jóvenes de parroquia y en concreto pues también de la Renovación Carismática Católica que teníamos aquí en Aranjuez y entonces bueno, pues nos reuníamos para rezar y después de estar un tiempito empezamos muy jóvenes, con 14 años, el grupo inicial, y después de reunirnos para rezar, pues decidimos bueno, que aparte de rezar, pues nuestra vida se tenía que traducir también en obras, ¿no? Entonces empezamos a reunirnos, aparte de para rezar, pues para tener unos compromisos, unos grupos de profundización en la fe, pues adquiriendo unos mayores compromisos de vida que, bueno, revisábamos cuando nos reuníamos los sábados los jóvenes y, y entonces revisamos porque queríamos dar un paso más, digamos que decíamos que si teníamos fe, que si orábamos a Dios, pues que un poco se tenía que traducir en nuestra vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezamos así, reuniéndonos y a medida que profundizábamos y nos reuníamos, pues llegó un momento que dijimos, vamos a ver, si somos cristianos, pues tenemos que hacer o intentar hacer, aunque sea a distancia, un poquito lo que hizo Jesús, ¿no? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Y qué hicieron sus primeros discípulos? Pues bueno, pues cuando Jesús subió al cielo y dejó su legado de amor, el amor sublime por encima de todo, pues los suyos, ¿qué hicieron? Vendieron todo lo que tenían, los que se unían a los apóstoles, pues vendían todo lo que tenían, lo ponían todo en común y vivían juntos y compartían todo. Entonces, bueno, pues nosotros dijimos que queríamos una vida similar a esos primeros discípulos. Y entonces, bueno, pues empezó un proyecto de vida de comunidad. Entonces teníamos claro que queríamos vivir en comunidad, pero decíamos, sí, vivimos en comunidad y qué más, ¿no? Entonces, ¿a qué nos dedicamos? Entonces, pues después de orar mucho, mucho, después de un encuentro de un grupo de nosotros en TSE, pues vino una inspiración y que estábamos a la final de los años 80, esto fue por finales del año 88, y que ya estaba la idea de vivir en comunidad. Y a finales del año 88, pues en el verano del 88, vino la inspiración, era cuando estaban surgiendo los primeros casos de SIDA, y bueno, pues nos llegó la inspiración que teníamos que dedicarnos a los enfermos de SIDA. Entonces, bueno, pues empezó toda la maquinaria bueno, pues de crear una asociación que nos pudiera dar una cobertura civil para poder atender a estas personas, ¿no? Y al final, pues creamos unos estatutos porque también pensamos que en aquel momento histórico era el SIDA, pero que a lo largo de la historia las necesidades del ser humano iban a ir cambiando, ¿no? Entonces, realmente cuando creamos la asociación dijimos todo esto antes de vivir en comunidad, porque también queríamos prepararnos para una vida en comunidad, teníamos que ver cuál era el momento para salir a nuestras casas porque éramos muy jóvenes, pero simultáneamente íbamos preparando la asociación. Entonces decidimos crear un objetivo general en nuestros estatutos que nos dedicamos a cualquier persona necesitada desde el punto de vista biopsicosocial, porque en aquel momento histórico las mayores necesidades las podían tener los enfermos de SIDA, con aquella situación tan dramática que se dio en los años 90, en los años 80 y 90, pero que las necesidades podían ir cambiando, que entonces nosotros queríamos dedicarnos a lo largo de nuestra historia pues a las personas que más lo necesitaran o que menos apoyos tuvieran, no solamente y no tanto económicos, que también, pero sobre todo a nivel social, a nivel de enfermedad, a nivel de exclusión, gente abandonada, gente que lo necesitara, porque el tema no era tanto la enfermedad del SIDA, que era grave, sino toda, digamos, el estigma social que había, la muerte social que decíamos entonces. El problema no era que se morían de SIDA, sino el problema era que se morían solos, abandonados en la cárcel, en las prisiones, en los hospitales. O sea, el tema era el dolor de la muerte física y la muerte como persona, la muerte social, la muerte como persona, hasta las propias familias. Entonces nosotros decimos, bueno, sí, esta persona van a morir, pues por lo menos vamos a ofrecerles una muerte digna, ¿no? Y bueno, luchábamos porque vivieran, pero muchos quedaban en el camino, ¿no? Algunos salieron adelante. Entonces Basida empezó así. Luego ya
cuando seguimos avanzando, buscábamos diferentes momentos de irnos a vivir en comunidad y bueno, pues un buen día, casi de la manera más inesperada, pues dimos el salto a vivir en comunidad y de unas condiciones pues muy difíciles, pero teníamos lo que mayor soporte nos iba a dar. No teníamos sitio donde vivir, no teníamos, digamos, no solamente infraestructura, sino medios económicos, solamente éramos 12 o 13 y teníamos el dinerito de 3 personas de nosotros que trabajábamos. Pero bueno, teníamos el apoyo y la confianza en Dios, ¿no? Y decimos, si Dios quiere que siga adelante, pues nos ayudará, y si no quiere si esto no es de Dios, pues que lo disuelva y punto. Y así empezamos en el año 90. En el 89 constituimos el acta fundacional desde del año 88, en el 89 nos legalizamos en el Ministerio de Interior, y en el 90 pues empezamos la primera casa de acogida aquí en Aranjuez. Así empezamos. En aquellos momentos el SIDA tenía un fuerte estigma social. ¿Qué dificultades encontrasteis para iniciar la casa de acogida? Bueno, pues quizá la primera dificultad es que cuando vimos el momento de dar el salto, que fue una cosa, no teníamos dónde vivir, pero tuvimos una experiencia de comunidad muy intensa en un verano que decidimos, el verano del 90, eran tantas las ganas que teníamos de vivir en comunidad, porque la comunidad yo era de las mayores y tenía 24 años, de ahí para abajo. Y pues dijimos, bueno, queremos irnos a vivir en comunidad, pero no tener una experiencia piloto, por decirlo de alguna manera. Entonces nos fuimos todo el mes de julio, que algunos de los que trabajábamos pues ya teníamos vacaciones, y nos fuimos todo el mes de julio a vivir a una casa que nos dejaron los padres de una hermana de comunidad en Palencia. Vamos a vivir este mes de julio como si viviéramos en comunidad, ¿no? Con nuestras oraciones, con no sé qué, un simulacro. No es lo mismo porque no estábamos trabajando, estábamos de vacaciones y visitábamos cosas y iglesia, monasterio, pero la experiencia fue tan intensa, tan de Dios y tan intensa, que cuando acabó el mes decidimos no volver a casa. Y con la maleta de las vacaciones, pues no volvimos a casa. ¿Y dónde nos fuimos? Pues a la casa, estuvimos 15 días en la casa de una hermana nuestra de comunidad, que sus padres se fueron de vacaciones y nos la dejaron 15 días en agosto, y cuando volvieron los padres, dije, ¿y ahora dónde vamos? Y nos acogió durante pues casi 2 meses y medio así, pues una señora que estaba viuda y que era de la Renovación Carismática y que sabía de nuestro proyecto, y nos acogió a los 12 en su casa. Era un piso y con sus 2 hijos, y ahí dormíamos en sofás, en el suelo, en sacos de dormir, porque decidimos que no volvíamos a casa, que queríamos empezar a vivir en comunidad mientras buscábamos algo. Y cuando ya vimos que teníamos que salir de esa casa, pues estamos interfiriendo en la vida de una familia, ya los que trabajábamos pues ya estábamos trabajando, otros seguían estudiando, pues entonces alquilamos la casa que habíamos utilizado durante muchos años en nuestra juventud para retiros de la parroquia en el Cortijo de Aranjuez, y entonces alquilamos esa casa y ahí empezamos a vivir juntos. El problema es que cuando alquilamos esa casa, pues estaba ocupada algunos fines de semana de octubre para retiros, hasta que ya no alquilaron más. Entonces, ¿qué hacíamos? Estábamos de lunes a viernes en esa casa y el viernes teníamos que salir hasta el domingo por la noche, que teníamos que volver a entrar. Entonces, el fin de semana nos íbamos donde podía. Pues una vez nos fuimos a Pueblo de Dios, otra que era la casa de no sé quién, hasta que ya no la alquilaron a más grupos. De ahí empezamos a vivir. Nuestros planes, ¿cuáles fueron? Porque nosotros queríamos una comunidad de vida, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad que queríamos una comunidad de vida, y antes de ser ONG fuimos al vicario entonces, y cómo podemos hacer para inscribirnos como comunidad de vida. Pero bueno, entonces Getafe no era obispado, era vicaría, y en aquel momento pues se nos dijo, bueno, vosotros empezar a vivir y luego ya veremos, ¿no? La verdad es que buscábamos como unas pautas que tenemos que hacer para ser una comunidad de laicos y demás, pero por lo que sea, pues aquello la verdad es que parecía una locura, y lo era. Y bueno, pues empezar a vivir, y dimos el paso de legalizarnos como entidad civil y nos fuimos a vivir. Entonces la idea era vivir como comunidad, prepararnos sobre todo como vida comunitaria, a ver si aquello funcionaba, porque si no funciona y empezamos a atender a gente, ¿qué hacemos? Si eso se disuelve, ¿qué hacemos con los enfermos que estamos atendiendo, con la gente que estamos atendiendo? Entonces nuestra idea era vivir un tiempo juntos, trabajar lo que estábamos trabajando, terminar de estudiar lo que estaban terminando de estudiar, y prepararnos pues, en la enfermedad del SIDA, las drogodependencias, porque el SIDA está muy asociado a las drogodependencias en nuestro país y demás. Pero las cosas de Dios, nuestros caminos son sus caminos.
Entonces, cuando llevábamos en el cortijo viviendo, pues si entramos en el cortijo a finales de septiembre, pues el 20 de octubre, llevábamos ni un mes ahí. Era una casa con un baño o 2 baños para el grupo que estábamos, no estaba acondicionada era para convivencia. Pues nos llamaron de la prisión del Grueso de Santander que había un enfermo de SIDA que se estaba muriendo, pues nosotros ya estábamos legalizados como asociación para esto. Entonces, claro, ¿qué hicimos? ¿Qué hacemos? Si nuestra idea no era coger a nadie todavía, porque no estamos preparados. Ya te digo, tenía 24 años y era de las mayores. Pero dijimos, esto es una señal. Nosotros nos hemos creado para esto y ya nos llaman que hay un enfermo terminal de SIDA en la cárcel de Santander que se muere y que si no le cogemos nosotros se muere en la cárcel. Pues ¿qué hacemos? Pues que venga a vivir aquí con nosotros. Y ya cogimos. Y fue nuestro primer enfermo de SIDA en el año 90 cuando nos estaba a una casa que algunos dormíamos en literas, había un cuarto de baño para todos. Ese chico utilizaba el baño y pasábamos detrás con la lejía porque no sabíamos nada del SIDA. Bueno, una situación así. Y entonces, pues cuando se abre la puerta 1, pues llegamos a tener a 3 en aquella casa sin ninguna condición. En una casa de la parroquia de Retiros. ¿Qué pasa? Como esa casa está en un cortijo de Aranjuez, pues enseguida la gente del cortijo se enteró que teníamos enfermos de SIDA. Y nos llamaron de la parroquia que nos teníamos que ir en diciembre. Y ahora como volvemos a nuestras casas, cada uno con un enfermo de SIDA, pues no podemos volver. Ahora sí que no podemos volver. Entonces teníamos que salir el 15 de diciembre. Entonces nos pusimos a buscar como locos un sitio donde vivir ya con 4 enfermos de SIDA. Algunos muy malitos. De hecho, el primero que acogimos en octubre murió en enero. Entonces, y muy ingenuos nosotros, empezamos a buscar una casa sin un duro. Sin un duro. Solo teníamos 3 sueldos para vivir. En aquel momento ya éramos casi 20 personas. Entonces empezamos a buscar y encontramos el sitio donde estamos aquí en Aranjuez después de muchísimas vueltas. Pero claro, valía un dinero, valía 50 y tantos millones de pesetas entonces, como si hubiera valido uno, no teníamos ni un duro. Pero lo que son las cosas de Dios, los milagros existen, Dios cuando quiere algo lo hace y no hay obstáculo ninguno, con lo cual, como nosotros de jóvenes, el grupo de jóvenes dábamos muchos retiros, teníamos convivencias, dábamos charlas y conocíamos a un empresario de Macaé que tenía canteras de mármol, se enteró de las dificultades y nos dio una donación a fondo perdido de la mitad de lo que nos pedían para entrar en esta casa. Y luego otra señora de Aranjuez que se había quedado viuda y con la indemnización que le dieron para sus hijas no lo prestó para devolver. Tú fíjate, cuando se lo íbamos a devolver nosotros, unos desperrados, pues se pudo dar la entrada de 15 millones de pesetas. Y nos metimos aquí. El 15 de diciembre dormíamos aquí con 4 enfermos de SIDA, sin agua, sin luz, sin calefacción, con un frío que te mueres y sin agua. Nos duchábamos calentando el agua en las bañeras, traíamos el agua de Aranjuez, o sea, no calentando el agua en las bañeras, calentando el agua en el fogón y bueno, fuimos 3 meses así. Utilizamos camping gas, velas, lámparas, nos dejaban grupos de electrógeno hasta que hubo una donación y nos compraron un grupo de electrógeno y pudimos conectar a la luz, pero estuvimos los 3 meses de invierno sin luz. O sea que así empezamos. Y ya una vez que estamos aquí, pues la primera Navidad fue en diciembre del 90 y bueno, pasamos la primera Navidad con luz de un grupo electrógeno que las bombillas hacían así. Pero el 24 de diciembre cenamos con luz, aunque luego se desconectó. Así que nada, así empezamos. ¿Cómo era vuestro día a día a los comienzos? Pues los comienzos en el día a día, pues era sobre todo, aparte de atender a la gente, a los 4 enfermos que teníamos, sobre todo estaban dedicados a preparar la casa, que había que pintar, había que
había que pintar, había que preparar toda la casa. La casa era una casa que llevaba muchísimos años cerrada. Entonces, era sobre todo dedicada aparte de a vivir. Algunos trabajábamos, entonces algunos íbamos por la mañana temprano a trabajar y volvíamos luego a mediodía. Y los que no trabajaban se quedaban al cuidado de los enfermos, ¿no? Entonces, bueno, nuestro día a día era preparar la casa, montarla, acondicionarla para vivir mínimamente, ¿sabes? Entonces, así era, dedicado sobre todo a eso, a atender a los 4 enfermos que teníamos y luego ya a acondicionar la casa. ¿Qué pasa? No teníamos ningún recurso. Entonces, lo que hacíamos era, mucha gente de Aranjuez que nos conocía, pues nos daba, nos traía leche, nos traía cosas de comida, nos traía, pues bueno, lo que necesitábamos, ¿no? Entonces, mucha gente de Aranjuez se volcó. Es verdad eh, que había gente de Aranjuez que nos catalogó de secta. Nuestros padres sufrieron muchísimo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pero había gente que estaba volcada y otra gente, encima de que nuestros padres sufrían porque nosotros estábamos al lado de casa viviendo en unas condiciones pésimas, pasando frío y sin condiciones, pues había gente que decía que nos habíamos convertido en una secta, ¿me entiendes? Entonces fueron unos principios pues muy duros, muy duros. Entonces, bueno, pues así fue, ¿no? Pero también vimos mucho la providencia porque desde aquel primer día eh, lo que hemos necesitado lo hemos tenido. En el primer momento necesitábamos mantas, necesitábamos agua, necesitábamos una casa en Aranjuez donde nos dejaran lavar la ropa. Eh, lo tuvimos todo. Las necesidades que en aquel momento eran básicas, las teníamos todas. Necesitábamos que en un primer momento tener, en los primeros meses, buscar un transformador de luz para tener luz. En aquel entonces valía 1.000.000 de pesetas. Daba igual lo que valía, no teníamos dinero. Los 3 sueldos que teníamos los teníamos solo para vivir lo básico, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo un señor de Aranjuez que donó 1.000.000 de pesetas para comprar el primer transformador con el que tuvimos luz. Hubo que canalizar el agua porque teníamos agua de pozo y hubo que canalizar agua para poder tener agua. Y todo esto, entre tanto, pues acondicionamos un aljibe para tener agua, agua que traíamos un camión de agua para beber, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, pues los primeros días era como de intendencia, ¿me entiendes? Aparte de simultáneamente atender a los enfermos en aquellas, pues estábamos un poco alejados del pueblo y eso, ¿sabes? O sea que así más o menos eran los primeros días y los primeros meses de eso. Bisi, ¿cómo surgen las casas de Manzanares y Navahondilla? Pues bueno, pues la verdad es que como desde la providencia se manifestó de muchísimas maneras, ¿no? Entonces, una de ellas no solamente fue a nivel económico, que nunca nos faltó lo necesario, porque es verdad que la casa no solamente era aquel primera entrada que tuvimos que dar, sino que luego mensualmente había que pagar 1.000.000 de pesetas. Entonces, no siempre llegaba, porque ese dinero ¿de dónde iba a llegar? De donativos. Y entonces, que ahora nos lleguen donativos relativamente fácil, porque la gente nos conoce, tenemos una trayectoria, iniciamos un proyecto, nos llegan donativos, pero en aquel momento éramos un grupo de locos, que aquello podía parecer una locura de la juventud y que luego ya se nos pasaría, que era lo que pensaba todo el mundo. Entonces, que llegara 1.000.000 de pesetas todos los meses para pagar la mensualidad que teníamos que pagar en 2 años, pues aquello era milagroso, pues llegaba. Eso sí, llegaba el dinero y cuando entraba por una puerta le veíamos salir por la otra, pero claro, veíamos pasar el millón de pesetas y adiós, porque era para pagar. A ver, y lo demás, pues nos buscábamos la vida, o sea, ya las otras cosas pues ya nos llegan por otro lado, ¿me entiendes? Entonces, lo que yo quiero destacar es que nunca nos ha faltado el pan nuestro de cada día, jamás. Primero, ni económicamente, ni en alimentos, ni en nada, nunca nos ha faltado el pan nuestro de cada día. Ni entonces, cuando las necesidades eran básicas, ni ahora que con 3 infraestructuras muy grandes, pues tenemos un volumen de gasto económico muy importante. Pero tampoco nos faltó el pan nuestro de cada día en cuanto a manos, a voluntarios, a corazones dispuestos a ayudarnos y demás. Entonces, ¿qué pasa? En el primer momento, pues empezaron a venir voluntarios, empezaron a ayudarnos y demás. Para que te hagas una idea, en enero empezamos en diciembre del 90.
pues en enero del 93, cuando llevamos solamente 2 años aquí, se hizo una plantación masiva de árboles y hubo 100 y pico personas de Aranjuez que vinieron a pasar una jornada entera aquí a casa a plantar árboles donados por el patrimonio. ¿Me entiendes? Entonces, desde el primer momento ha habido mucha gente que se ha volcado. Entonces, pues, por ejemplo, en Manzanares, que fue la segunda casa que surgió relativamente pronto, en el año 95, cuando no llevamos ni 5 años aquí, surgió la segunda casa porque teníamos muchos voluntarios que venían de la zona de Manzanares y de Ciudad Real y que nos pedían abrir allí, pero además venía mucha gente, enfermos y personas con problemas de adicción de la zona de La Mancha. Entonces, en La Mancha no había ninguna casa de acogida para enfermos de SIDA. Entonces, nos pidieron en Manzanares, que tenía muchos voluntarios de Manzanares, nos pidieron abrir en Manzanares. Entonces, bueno, pues fuimos. La Casa de Aranjuez ya se había pagado porque el pago de la Casa de Aranjuez fue milagroso también, ¿no? Absolutamente milagroso, porque en el año 92 cuando se hizo un programa de informe semanal y otro que vino, pues me parece que fue Mercedes Milá, y entonces a finales del 92 estuvimos como 15 minutos en televisión, los enfermos de SIDA nuestros daban la cara y daban su testimonio, y en unos meses pudimos pagar lo que debíamos, incluso devolver el dinero a la señora que nos lo había dado, del dinero que llovió por aquel programa. Todo es muy milagroso. Entonces, en el 95 nos embarcamos en buscar un sitio en Manzanares que estaba en peores condiciones que una finca que compramos, en peores condiciones que era de Aranjuez, y allí nos embarcamos en diciembre del 95 para abrir la segunda casa. Mandamos a un grupito de comunidad para allá y con algunos residentes que estaban ya en desintoxicación, que nos ayudaron, y entonces empezó en el año 95 la segunda casa. Y luego, pues enseguida, en el 96, al poquito tiempo, ya surgió el abrir la tercera casa en Ávila, que también era una residencia de las hermanas hospitalarias y que bueno, también nos dieron unas condiciones buenas de pago en 20 años, y así surgieron las otras 2 casas. Y mandamos pues otra delegación de la comunidad para allá. Visi, ¿a quién acogéis en vuestras casas? Pues bueno, en este momento, bueno, acogemos a cualquier persona que tenga una necesidad grave, bien por enfermedad y que no tenga una cobertura familiar o social, porque el tema de la enfermedad es las dificultades de atención que puede tener en cuanto a familia o a su entorno, ¿no? Entonces, acogemos enfermos crónicos y terminales, pueden ser de SIDA o de cualquier otra enfermedad. Sacamos de la prisión a gente enfermos terminales de cualquier enfermedad, porque ya sabemos que en la prisión pues hay un artículo que pueden salir del centro penitenciario cuando están muy enfermos, aunque no hayan terminado de cumplir, por enfermedad terminal o incurable. Entonces seguimos acogiendo a enfermos terminales de la prisión y pueden, aunque no hayan terminado condena, pueden estar con nosotros. Acogemos a personas que están con problemas de adicción, de drogodependencia, y luego pues hemos tenido también familias con niños, personas que están, a lo mejor no tienen una enfermedad, tienen un problema de adicción, pero están en una situación de abandono, de exclusión social, hay tantas dificultades, tantos problemas, pues bueno, pues valoramos todos los casos para atenderlos. Entonces, pues las 3 casas están un poquito dedicadas a esto también, ¿no? ¿Cómo ayudáis a las personas que padecen algún tipo de adicción? Sí, la adicción es de los problemas más, yo el otro día lo comentaba con alguien, digo, porque fíjate, íbamos viendo problemas de adicción siempre, pero no deja de ser dolorosísimo lo que sufre la persona adicta, pero eh, lo que se lleva por delante en una familia. Entonces, eh, eh, la adicción puede venir por una familia desestructurada, eh, o bien la persona adicta desestructura a la familia, ¿no? O sea, la causa de la adicción, hay muchas causas, pero sea como sea, pues una huida hacia adelante, una manera de evadirse, o hoy en día también está muy asociada a esta falta de valores que vivimos, ¿no? O sea, y bueno, es que ahora mismo mm, la familia está muy, en general, muy desestructuradas y muy rotas en general, ¿no? En cualquier estrato social, ¿no? Entonces nos estamos encontrando con problemas de adicción. Antes, normalmente la adicción casi estaba asociada a personas
de un entorno muy, muy marginal o, bueno, media baja y demás, pero ahora mismo nos pueden llegar problemas de adicción muy complicados, ¿no? O sea, el modelo de adicción ha cambiado y bueno, la persona viene muy rota, porque antes, cuando sobre todo la droga de consumo era la heroína, pues bueno, era una secuela física sobre todo, pero ahora hay una desestructuración, una ruptura de la persona. La persona ahora viene rota por el cambio de tipo de adicción y bueno, viene rota no tanto físicamente, como era lo que veíamos antes, sino a nivel emocional, a nivel psicológico, es una ruptura, podríamos decir, casi integral de la persona, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho de a veces lo que decía Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que la mayor pobreza no es la económica, sino hay una pobreza de la persona que está abandonada, de la soledad, de no tener lo más básico. Yo creo que lo más básico, lo que más necesita el ser humano, nos puede faltar todo, pero lo que no nos puede faltar es el amor, el calor, el calor de la gente que te quiere, de tu entorno, o sea, el amor. O sea, una persona tiene un entorno familiar, eh, eh, se siente querida y tiene energía y herramientas, tiene fuerza para luchar pues, contra la pobreza, contra la miseria, pero el problema es que a veces hoy en día se tiene todo a nivel material y falta lo fundamental, ¿no? Y entonces esto yo creo que provoca adicciones muy graves. Las adicciones que estamos viendo ahora pues son adicciones muy fuertes a la cocaína, muy fuertes, muy fuertes. Salir de la cocaína es muy difícil, produce una adicción psicológica tremenda, tremenda, no tanto física, porque la adicción física la superas y ya está, pero la adicción psicológica es muy difícil de superar, pues al cannabis y bueno, pues a otro tipo al alcohol. Bueno, el alcohol está haciendo estragos, el alcohol está haciendo estragos, el tema de la droga socialmente aceptada y legalizada, está haciendo estragos y luego pues hay una infinidad de sustancias nuevas que nosotros ya, incluso nosotros nos perdemos en algunas de ellas, o sea, sustancias nuevas que están consumiendo gente muy joven, a partir de 14 años, que realmente destrozan, o sea, hacen añicos el cerebro, las neuronas, ¿me entiendes? Entonces, bueno, es muy difícil trabajar con estas personas porque hay un daño aquí. O sea, antes podías trabajar porque a nivel mental no estaban tan dañadas. Trabajar ahora con este daño mental es mucho más difícil. Visi, tú eres la directora de la Casa de Aranjuez desde hace ya 30 años. Tu labor es 24 horas al día. ¿Cómo vives esta tarea? Apasionadamente. Yo estoy enamorada de este proyecto. Yo estaba entre los primeros que salieron de casa desde el primer momento recuerdo que cuando el primer verano que ya nos fuimos de casa y ya pues la cosa se ponía fea, ¿dónde vamos ahora? ¿Dónde no vamos? Acaba el verano, decimos, ¿seguimos? ¿No seguimos? Yo lo tenía tan claro, que Dios nos llamaba por aquí, que yo una noche, cuando estábamos ahí todos, dije, mira, yo, con que uno siga, yo sigo. Porque para hacer comunidad tenemos que ser dos. O sea, con que uno siga, yo sigo. Y ahí, a raíz de ahí seguimos todos. Entonces, yo lo tengo súper claro. ¿Cómo lo vivo? Pues apasionadamente. Esta es mi vida. No puedo hablar, no me gusta hablar de que esto es mi trabajo, que esta es mi vida. Evidentemente, estás todo el rato, trabajas mucho, pero como no lo consideras un trabajo, pues bueno, yo disfruto con lo que hago. ¿Que me acuesto cansada? Sí, pues, pero como tu hijo de vecino, que no se acuesta cansado, ¿no? Me acuesto muy satisfecha porque intento darlo todo y al final del día, bueno, pues como hacemos muchas cosas, pues me equivoco mucho, pero suelo acostar con la conciencia tranquila porque intento primero darlo todo. Segundo, intento vivir pensando cómo ayudar a la gente, cómo mejorar, estar pendiente de lo mejor para cada uno, no solamente de mi comunidad, de la gente que atendemos y demás. Pues me acuesto muy tranquila. Yo cada noche cuando me acuesto le digo a Dios, bueno, si esta noche es mi hora, estoy preparada. No me ata nada, ¿no? O sea, lo he dado todo. Si me tienes aquí es porque consideras que todavía no he terminado y todavía me necesitas. Entonces yo tengo claro que esta es mi vida. No podría vivir sin dedicar toda mi vida a ayudar a los demás, ¿no? No podría vivir. Hay mucho sufrimiento en el mundo, ¿no? Y luego yo
me considero una enamorada de Dios, ¿no? Digo, Dios eh, tuvo a bien que yo le sintiera desde muy jovencita. Tuve el privilegio de tener unos padres maravillosos que nos inculcaron una fe preciosa. Yo le he mamado y entonces, bueno, yo desde muy jovencita he vivido sentido la presencia de Dios, he vivido enamorada de Dios y siento, no creo, siento que todos son hijos de Dios, como así es, pero lo siento y todos son hermanos. Entonces, bueno, creo que tenemos que hacer por todo el que se cruza en nuestro camino, lo mismo que hacemos con nuestros seres queridos, porque la verdadera familia, como bien dijo Jesús, no es nuestra familia de sangre, sino el resto de nuestros hermanos. ¿Quiénes son mi padre, mi madre y mis hermanos? No, pues son todos, ¿no? Entonces, al final yo creo que la familia se nos ha dado, el amor que tenemos a nuestra familia es maravilloso, el que tenemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, los que tienen hijos, sus hijos. ¿Para qué se nos ha dado la familia? Para que, igual que amamos a nuestros seres queridos, aprendamos a amar al resto, porque son también nuestra familia, ¿no? Entonces, pues mi día a día es, me levanto, madrugo mucho, me levanto a las 5 menos cuarto, porque como no tengo tiempo, pues es mi momento de intimidad con Dios. Ahí me levanto, me echo un cafetito, me retiro a mi habitación, leo un ratito, rezo un poquito, luego subo a la capilla, rezo con la comunidad. Para las 7:30 empezar a desayunar un poquito antes que el resto y empezar el día a funcionar. Y luego, pues comemos, después tenemos un poquito de descanso, media hora, 3/4 hora de descanso, toda la casa un poquito, y luego pues todos los días nos reunimos la comunidad para, bueno, ver cómo ha ido el día. Nos reunimos después de comer a las 4 menos cuarto, en una horita, y qué tal ha ido el día, yo he hecho esto, qué tal está este chico, qué tal está otro, planificamos el día siguiente, hacemos cambios y ya empezamos la actividad de la tarde. Y luego, pues después de la merienda tenemos misa todos los días por la tarde y después ya la cena. Y cuando terminamos, ya se acuestan los enfermos, termina todo, pues la comunidad nos sentamos un ratito y antes de hacer completas, que hacemos una oración de completa, esa no la hacemos en la capilla. Bueno, en algunas casas, en nuestra casa sí, pero aquí en Aranjuez la hacemos por la infraestructura de la casa. Nos reunimos en una salita que tenemos de comunidad, nos sentamos ahí todos, como se hace en toda la familia, nos sentamos, charlamos, nos reímos, nos relajamos y después acabamos rezando completas y luego cada mochuelo su olivo. A descansar. Ese es mi día. ¿Cómo ves el rostro de Dios en todas las personas que viven contigo? Bueno, esto es muy difícil explicarlo brevemente así en una entrevista, ¿no? Porque yo siempre digo, Dios es tan abrumador, tan abrumador. Yo hay muchos momentos que me emociono cuando le digo a los hermanos, digo, madre mía, pero ¿os dais cuenta lo cerca que está? ¿Pero os dais cuenta que se ha empleado a fondo en que le sintamos? Es que Dios es abrumador con sus gestos de cariño, con su gesto de hacerse presente, es como decirte, que estoy aquí. Entonces, de miles de maneras, en los rostros de la gente. Cuando viene la gente rota, por ejemplo, cuando viene la primera entrevista la hago yo, normalmente con Joaquín y demás, cuando viene la primera entrevista, rotos. Bueno, vamos a ver, es que, ¿cómo no vas a ver el rostro de Dios en una persona que está rota? Viene a tu puerta como un pajarillo herido, como un pobrecito viene a ti. Dios viene a ti a mendigarte su cuidado y su amor. Pues te derrites y dices, hombre, no puedes hallar a todo el mundo que viene porque llegamos donde llegamos. Y entonces, bueno, pues ahí ves que Dios está llamando a tu puerta. Y luego, por otro lado, cuando vienen y te permiten, te ponen su vida en tus manos. O sea, y dices, ¿quién soy yo para coger tu vida? Son sus vidas, se te encomiendan sus vidas. Dices, pues eso es como un privilegio y una responsabilidad. Estás dando la vida a esta persona para que yo la cuide. Tengo que intentar ayudarlo. No siempre, o sea, no vamos a entrar en matiz en las dificultades de ayudar a la gente con problemas, ¿no? Pero luego, cuando viene gente muy malita, gente que está demenciada, gente que está con grandes incapacidades y demás, con un deterioro muy grande, la ternura que te inspiran. Nosotros, la gente más está muy enferma, nos llamamos los peques, porque nos inspiran una ternura exquisita. Entonces, bueno, ¿cómo no ver el rostro de Jesús en adultos que son como niños pequeños?
¿entiendes? Entonces ahí de mi manera, y luego miles de direcciones, por ejemplo, viene gente dura de la cárcel o gente dura de la calle con graves problemas de adicción y de repente vienen aquí, se encuentran con los enfermos que tenemos y cómo se ayudan unos a otros, cómo se ayudan unos a otros dándoles de comer. Tú ves una persona súper dura, cómo da de comer a una persona que está demenciada, o cómo nos ayudan con la silla de ruedas, yo te ayudo con esto, o sea, cómo la gente se dulcifica cuando tiene que ayudar al otro, ¿no? Entonces, ¿y cómo se transforman? ¿Cómo vemos el rostro de Dios? Es que, o cuando viene voluntario, es que hay tantas maneras de ver el rostro de Dios, de tantas maneras, o la propia comunidad. Perdona, mi experiencia personal, yo acabo de superar un cáncer, he estado con quimioterapia, he estado muy malita y yo cuando lo hago me emociono. Yo no tengo no tengo secuela de haberlo pasado mal. Y lo he pasado mal. Lo he pasado mal físicamente, pero he estado, mis hermanos de comunidad, los voluntarios, las personas que tenemos que acogida, se han volcado con tanto amor que era Dios a través de ellos. O sea, ¿cómo no voy a ver el rostro de Dios? O sea, a mí, yo, o sea, veo a la gente que lo pasa y yo digo, yo no me puedo quejar de nada. A mí me han llevado en volandas. O sea, es otra manera, en primera persona. A mí se me ha mimado. Perdona, como nosotros mimamos a los que están malitos. Yo he estado malita, yo he estado 24 horas acompañadas. ¿Qué es lo que hacemos cuando alguien está malito en el hospital? Nunca los dejamos solos. Acompañamos 24 horas. Y luego yo lo he vivido en primera persona. ¿Dónde? ¿Cómo he visto el rostro? He visto los rostros de Dios en mis hermanos de comunidad, que han derrochado en cuidarme y en mimarme. O sea, yo he estado toda una noche malita vomitando y tiene una persona pegada a mi cama despierta. O sea, un hermano mío de comunidad. Entonces, o sea, ¿cómo veo el rostro de Dios? O sea, dime cómo no lo veo. O sea, el rostro de Dios, si estamos, solo hay una pequeña condición, estar súper atentos. Se nos pasan las mejores cuando vivimos para arriba, para abajo, haciendo o no haciendo. O sea, ya lo decía San Pablo, ya podéis hablar la lengua de los ángeles, ya podéis hacer esto, ya podéis hacer milagros, que si no tenéis amor, yo voy a añadir, ya podemos hacer todo, que si os olvidáis que lo hacéis por Dios, os perdéis las mejores, porque todo lo que hacemos es por Dios. Lo que no hacemos nosotros lo puede hacer cualquiera, pero hacerlo por amor a Dios es diferente. Es diferente. Entonces, cuando tú lo haces pensando en Dios y que Dios está detrás y que sin Él, yo ni nadie de los que estamos aquí podríamos hacer nada, esto no podemos olvidarlo. No lo hacemos nosotros. Nosotros no somos grandes. El único grande es Dios, que ha tenido bien a utilizarnos a nosotros como fieles y pobres. Intentamos ser fieles, pobres instrumentos suyos en sus manos. Como decía Madre Teresa, yo solamente soy un lápiz en las manos de Dios. Y como decía Madre Teresa también, si Dios hubiera encontrado a alguien más pobre que yo, lo hubiera utilizado en lugar de mí. Pues ahora, fíjate si solo encontrar más pobre que a nosotros, que somos mucho más pobres que Madre Teresa de Calcuta. Él, a través de nuestra pobreza, pasa a través de nosotros y hace de las suyas. Porque yo muchas veces veo a mi equipo, mi gente, me pone y digo, madre mía, qué desastre. Pero claro, desde dentro cada uno conoce sus miserias. Pero Dios ha tenido bien actuar a través de nosotros. Él es el rostro de Dios a través nuestro y a través de toda la gente, los pobres, los voluntarios, los colaboradores. Todo es Dios a través de cada uno de nosotros. Dios es muy grande. Bisi, ¿en qué momentos has experimentado la providencia de Dios? Mira, podría recordar muchos. Por ejemplo, voy a contar uno a nivel económico y material y otro a nivel de voluntarios, por ejemplo. Bueno, hay tantas cosas. Por ejemplo, una vez recuerdo que nos íbamos de retiro a la comunidad y yo tenía que hacer muchos pagos que tenía atrasados, que estaba pendiente que haga un dinero. Y antes de irnos de retiro, mira, ya está. Voy a empezar a hacer transferencias y tenía que hacer transferencias
mucho dinero que debíamos, 12.000 euros, muchísimo dinero. Digo, hay que hacerlas porque los proveedores tienen que cobrar y demás. Y empecé a hacer transferencias. Y cuando terminé de hacer transferencias, miré el banco. Yo lo había hecho, digo, tengo que hacerlas. Luego ya, que sea lo que Dios quiera. Y cuando terminé de hacer las transferencias y nos íbamos de retiro, miro el banco y acababa de entrar un donativo de 12.000 euros. Exactamente el importe por la suma de las facturas que yo había pagado. Me fui llorando de retiro. Pero no por el dinero. No por el dinero, porque nunca nos ha faltado de nada. Sino porque llegó en el momento que yo había acabado de hacer la última transferencia. Sumé y eran 12.000 euros la cantidad exacta. Entonces, no es que nos lleve el dinero. Es que Dios dijo, mira, para que veas que no te tienes que preocupar y que yo siempre estoy ahí, te voy a dar una señal. Y la señal es que te mando el dinero exacto de lo que eso. Dinero te va a llegar, me puede llegar al día siguiente. Te vas a ir tranquila de retiro. Y además, te quiero dar el mensaje de que yo estoy ahí, que nunca os he fallado y nunca os voy a fallar. Y yo siempre digo, no es el dinero, chicos. No es el dinero, hermanos. No. El dinero es un instrumento para funcionar. Es cómo hace Dios para que decirnos, yo estoy ahí. Yo he tenido a veces, por ejemplo, nosotros solo funcionamos con voluntariado, no tenemos personal contratado. Entonces, nosotros estamos aquí y lo cubrimos todo, pero a veces no llegamos, porque a veces hay mucho trabajo, surgen consultas en un hospital, en otro, y no llegamos. Entonces, de repente, pues hay épocas que más voluntarios, otras que menos. Hay un fin de semana que estamos hasta arriba y otros que estamos solos y que tenemos que hacer de todo. O sea, yo, ahora cuando acabe la entrevista, eh, eh, o otro día o lo que sea, a lo mejor acabas la misa y tienes que bajarte a ayudar a hacer la cena. Y mi función está en el despacho, en la gestión, pero tengo que bajar a ayudar a hacer la cena. ¿De acuerdo? Entonces, y hay veces que decimos, tenemos la reunión, ¿cómo hacemos mañana esto? No tenemos gente, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién hace esto? Y hacemos encaje de bolillo para cubrir las necesidades más básicas del funcionamiento de la casa. Porque la cocina hay que sacar, la lavandería, atender a los enfermos es básico, ir al hospital, o sea, hay cosas. Bueno, pues haces encaje de bolillo, lo cuadras y cuando terminas la reunión, de repente llaman por teléfono y que ha llamado fulanito, menganito, que dicen que vienen mañana. Y no contábamos con ellos porque no sabíamos que venían. Y de repente, cuando ibas con el agua al cuello diciendo, bueno, nos tenemos que multiplicar a ver cómo lo hacemos, de repente te llaman 3 voluntarios, no os preocupéis, yo cubro esto. Eso, como miles de detalles de otras cosas, es que hay tantísimos gestos. Entonces, ya no es eso, porque si no vienen, pues trabajas más y ya está, o lo que sea. Pero es en el momento en el que llegan, dices, Dios nunca nos abandona. Nunca nos abandona. Siempre nos da lo que necesitamos en cada momento. Y si no nos lo da, es que podemos con ello. Nosotros a callar, poder ver y callar. Manda, Señor, que tu siervo escucha. Como dice también una santa, toma todo lo que Él te dé y dale todo lo que te pida, sin reservas. ¿Y eso da una paz? Yo parece un poco jactancioso, pero intento vivir sin preocupaciones. Soy la última responsable. De mí depende 100 y pico personas. Vivimos en comunidad, en equipo, pero al final soy el último responsable. Cuando me viene la angustia por un problema grave, lo rechazo, digo, apártate de mí, porque eso es falta de fe. El que confía en Dios no se preocupa, le encomienda a Dios. Dios, tú sabes. Yo no sé más qué hacer, yo no puedo más. Tú sabes. Esto es tuyo. Tú eres a través de mí, yo no puedo, eres tú. Entonces, si tengo fe no me puedo preocupar porque confío en ti. Yo voy a hacer en mi mano todo lo que esté. ¿Me entiendes? Entonces, y Él siempre responde. Lo que pasa es que queremos que responda como a nosotros nos parece, pero no, Él es el Dios, nosotros no. O sea, es que no juguemos a ser Dios, deja que Dios sea Dios. Tenemos una canción que dice, ven y descánsate, ven y descansa.
descánsate y deja que Dios sea Dios, dice nuestra canción. Ven y descánsate en Dios, ven y descánsate en Dios y deja que Dios sea Dios. Eso significa, ¿vale? Tú, o sea, como dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Aprended de mí, ¿me entiendes? Yo cargo con vuestro yugo. Es decir, si lo tenemos todo, otra cosa es que no nos fiamos. Es como yo siempre me gusta poner el ejemplo de cuando estaban en la barca los discípulos y estaban asustados. Y entonces les desató una tormenta y muy asustados. Entonces aparece Jesús andando por las aguas y dice, bueno, es Jesús en fantasma. Y le dice Pedro, bueno, pues si eres tú, dime que vaya a ti andando. Dice, venga, ven andando. Entonces Pedro se pone a caminar por las aguas. Entonces camina por las aguas porque está Jesús y es Jesús. Y en un momento determinado, ¿qué le pasa a Pedro? Que duda. Y cuando duda, ¿qué hace? Deja de mirar a Jesús, al rostro de Jesús, y empieza a mirarse a sí mismo y dice, uy, ¿qué hago yo andando por las aguas? Y entonces, ¿cuándo se hunde? Se hunde cuando se mira a sí mismo. Pero de repente cuando dice, Señor, sálvame que me estoy hundiendo. Y le dice Jesús, pues mírame a mí y no te mires a ti. Cuando Pedro vuelve a mirar a Jesús, Jesús le levanta. Entonces, ¿cuál es la tentación humana? En los momentos de dificultad, ¿cuáles son los momentos de dificultad? Cuando se nos pide caminar sobre las aguas. Humanamente no podemos caminar sobre las aguas, imposible. Pero Jesús te dice, ven, mírame a mí, no bajes la mirada. Entonces, si tú le miras a él y no bajas la mirada, tú caminas sobre las aguas. Las aguas son las dificultades, cuando parece que el suelo bajo tus pies desaparece. Pero si tú mantienes la mirada, caminas sobre las aguas y pasa la dificultad. Si tú te miras a ti y dices, pero ¿yo cómo voy a solucionar este problema? Pues tú no lo vas a solucionar, claro. ¿Qué haces mirándote a ti? Tú eres un desperrado. ¿Dónde vas tú? ¿Yo dónde voy? ¿A ningún sitio? Entonces, tú mírame a mí y camina sobre las aguas. Si te miras a ti, ¿qué quieres? ¿Ser tú la hacedora? ¿Apuntarte tú el tanto? ¡Qué buena eres, Bici! No. Aquí el único bueno es Dios. Y el único hacedor es el Dios. El único que lo puede todo es Dios a través de cada uno de nosotros. Este es el gran milagro. ¿Cómo sana el Señor las heridas del corazón? Pues mira, el otro día escuchamos una charla sobre una persona, Madeleine de Lebrel, de la charla de Mariola, y decía sobre esta mujer que hizo la tesis sobre Madeleine de Lebrel, que fue una trabajadora social en Francia. Y esta mujer decía, al Dios que conocen los que no creen en Dios es a través de vuestra bondad. La única manera que tienen de entregar a Dios sus heridas, su dolor, su rotura, es a través de nuestro amor y de nuestra bondad. A través de nuestras charlas o de que les digamos vente a misa o vente a la oración, no les decimos jamás que vayan ni a misa ni a la oración. Ellos van cuando quieren, pero ellos saben de la existencia de Dios y Dios los cura a través de nuestra bondad, de nuestra compasión y de nuestro amor. Ese es el Dios que ellos pueden conocer. Somos nosotros los que le tenemos que dar a Dios. Y Dios les cura y ellos nos lo entregan a nosotros. Y entregándonos a nosotros se lo entregan a Dios. Y luego, de repente, ves a dos chicos y dices, uy, ¿qué han venido estos dos a misa? Así se vive la fe en Basida. Así se vive la fe en Basida. Nosotros tenemos nuestras oraciones, nuestras misas, y es voluntario, no forzamos a nadie. Pero, por ejemplo, este año hemos tenido la suerte de un chico que vino a la cárcel y que ha muerto, pues que nos autorizaron a que se confirmara en casa. Una conversión preciosa. Vino con un trabajo que había hecho José Luis Segovia, un vicario de Madrid. Un trabajo excelente con él. Vino preparado, hizo una conversión preciosa y pidió confirmarse y se confirmó aquí. La primera confirmación que hemos tenido, el obispo permitió la confirmación aquí y el vicario le confirmó. Entonces, hay testimonios muy bonitos de ese tipo. Y luego hay gente que nunca vienen a la capilla, pero conocen el amor de Dios a través de gente que no les conocen de nada como somos nosotros y que les damos todos. Alguna gente viene, bueno, ¿y qué me vais a pedir a cambio de lo que estáis haciendo? Pues nada, lo hacemos por amor. ¿Y si cuántos enfermos tenéis ahora en vuestras casas?
Pues entre las 3 casas, pues casi 100, 90 y tantos, entre las 3 casas. ¿Y las comunidades para atenderles? Pues entre las 3 casas estamos unas 15 personas, entre las 3 casas fijas. Luego ya hay gente que son voluntarios que van y vienen y que colaboran en las 3 casas y que forman parte también de nuestro equipo. Nosotros, digamos, que las comunidades que vivimos en la casa somos las que garantizamos la continuidad y las que estamos aquí. Si un voluntario de los que viene a diariamente o por las tardes o por la mañana falla, nosotros nos toca cubrir, nosotros tenemos que dar la cobertura. Entonces depende, si vienen más voluntarios trabajamos un poquito menos y si vienen menos voluntarios trabajamos más. Una parte de vuestros residentes acaban falleciendo. ¿Cómo afrontáis la muerte en Basida? Pues mira, desde la fe, pues bien, eh, eh, vivimos la partida, sabemos dónde van, entonces nos puede producir la tristeza de la separación, pero es que sabemos dónde van. Entonces es algo bonito, es algo muy bonito, ¿no? Porque tenemos la oportunidad, es un lujo poder vivir, acompañar a la gente en el último momento. Cuando alguien está para partir, pues no les dejamos solos ni un momento, estamos con ellos por turnos, porque en cualquier momento se pueden ir y entonces, bueno, pues estamos con ellos, acompañándoles de la mano y demás. Entonces es un privilegio poder acompañarles, intentamos darles paz, que no tengan miedo, no te tengas miedo, dónde vas pasado a ser un sitio mejor, intentamos hablarles directamente si se puede. Hay gente que está esperando a marcharse, a que venga algún familiar y sabemos que no van a venir y a lo mejor en un momento de ese coma hacemos nosotros del familiar para que se vaya en paz. Es decir, hay miles de maneras, ¿no? Pero bueno, nos fuimos preparando, realmente no estábamos preparados, pero como desde el primer momento tuvimos que afrontar la muerte, pero como sabemos dónde van, y luego es muy importante tener asimilada tu propia muerte, ¿no? Esto se dice muy fácilmente, pero no es así, no tener miedo a la muerte. ¿Por qué voy a tener miedo a la muerte? Si yo estoy aquí en la tierra porque he venido de Dios, que cuando me vaya voy a volver a Él. Aquí estoy un pequeño lapso de tiempo, ¿entiendes? Entonces intentamos transmitir esto a la gente. Al final nos han enseñado, y esto yo creo que es una asignatura pendiente de nuestra iglesia, ¿no? O sea, del cristianismo, cómo está concebido, porque un cristiano no puede tener miedo a la muerte, ni puede ver la muerte como algo triste ni como algo fatal. Tenemos que llorar la ausencia y la separación. Jesús lloró la muerte de Lázaro. Sí, la ausencia. Te voy a echar de menos físicamente, aunque no internamente, porque te voy a seguir sintiendo. Pero no es algo triste. Sabemos de dónde venimos y volvemos a Dios. ¿Volver a Dios es triste? Pero si esto es un valle de lágrimas. Intentamos ser felices, pero eso, el mundo es un valle de lágrimas. Sí, donde vamos a estar con Dios, vamos a estar bien. Entonces, esto es lo que hay que transmitir. O sea, no hay que ponerse a bailar una jota porque alguien se muera, no. Pero no vamos a hacer un drama. Vamos a acompañar, porque, vamos a ver, yo, por ejemplo, no tengo miedo a la muerte, pero a lo mejor sí tengo miedo a sufrir el proceso de la muerte. Entonces, tenemos que ayudar a la gente a que no sufra, acompañándoles, dándoles paz, que no tenga dolor. Pero, ¿dónde vas? Vas a un sitio mejor. Y yo te acompaño de la mano hasta que te coja Dios. No te sueltes de mi mano, yo te acompaño y estoy contigo hasta que despiertes en Dios, dando paz y demás, ¿no? Voy a notar tu ausencia, sí. Te voy a echar de menos, sí. Voy a llorar, sí, no voy a poder evitarlo, pero van a ser lágrimas de paz porque sé con quién estás. ¿Entiendes? Entonces, bueno, y esto no es de Basida, esto deberíamos de vivir así todo el mundo, porque ¿tenemos fe o no la tenemos? O sea, se va un ser querido, es doloroso. Yo perdí a mi madre hace 5 años y hace unos pocos años perdí a mi padre y es un desgarro, porque yo noté el desgarro, pero nunca perdí la paz, porque sabía dónde iba. Yo os echo de menos mucho, pero sé que estás, os siento. O sea, estáis con Dios. Y algún día yo iré allí también. Y a lo mejor es luego. Yo qué sé. Y no es ni mejor ni peor irse antes o después. Si los caminos de Dios está que yo me vaya pasado mañana, con 57 años, pues me voy. Vamos a ver, si Dios tiene permiso para mí, ¿y quién soy yo para decir nada?
Y si tú tienes previsto que un ser querido mío ya ha llegado su hora, pues sí, es lícito llorar, normal, y está bien, pero ya está bien todo. ¿Tenemos fe o no? ¿Qué personas que han vivido con vosotros os han dejado más huella? Es muy difícil no decir a quién recuerdo, ¿no? Porque hay tantos nombres, es todo tan entrañable y todos dejan tanta huella. Los que han estado, hay gente que ha estado muy poquito tiempo y te deja huella. Siempre nos gusta recordar en los primeros años, cuando teníamos tantas necesidades, que vino un chico de la cárcel, que era muy gracioso, y, y murió joven. No sé si tenía 30 y pocos años y demás. Y me acuerdo que cuando se estaba muriendo, siempre nos emocionábamos cuando lo contábamos, cuando se estaba muriendo decía, no os preocupéis, y cuando esté en el cielo me voy a ocupar de que nos falte leche. Entonces, bueno, pues como eso, hay cosas luego, tenemos gente, recuerdo a Benja, que estuvo con nosotros 18 años, una persona que vino, la trajo su madre de Santander y dijo, mi hijo es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y cuando se fue, dijo, empezó a gritar y estuvo 18 años gritando. Pero le queríamos todo el mundo, gritaba como un demonio, tenía una esquizofrenia, aparte del VIH, y era una persona entrañable y Benja, y todo el mundo lo recuerda. Y fíjate, ese chico eh, vino, la madre murió estando él aquí y se fue el mismo día que hacía 18 años que había llegado a esta casa. Entonces, son todo signos, bueno, hay tantas cosas, ¿no? Luego murió un niño con 3 añitos que estuvo con nosotros en los primeros años, murió con 3 añitos y tenemos un recuerdo de él. Murió como un angelito, le teníamos malito, le teníamos durmiendo con nosotros en comunidad, cuidándole y entonces, bueno, pues murió como un angelito, ¿no? O sea, bueno, tanta gente, luego gente muy emblemática, gente muy dura de la cárcel que vino y que vivió, se recuperó y nos ayudó a levantar la casa y luego murió. Entonces vas por la casa y ves esto lo hizo fulanito, esto lo hizo menganito. Recuerda un chico que vino con 17 años con SIDA y que murió con 23 y se empeñó en hacer una cabina de teléfono con metraquilato y unos aluminios y la tenemos todavía puesta. Y el chico se murió en el año 94, 95. O sea, esa cabina lleva ahí 30 años. Y está cutre, o sea, no es bonita, pero es que la hizo Jotilla, que vino siendo menor y murió con nosotros. Y él se acostaba con 300 peluches, porque él empezó a consumir con 11 años, su madre era una prostituta y nunca conoció. Entonces, cuando vino aquí, pues, tuvo como una regresión y era como un niño pequeño. Entonces, era entrañable como él solo se pasaba por la finca. Bueno, es que no puedo contar, hay tantos en las 3 casas, ¿no? Muy entrañable y bueno, y no solamente gente que ha muerto, gente que se ha reinsertado y que sigue, gente que se ha reinsertado y que se han quedado de voluntarios aquí con nosotros, o gente que se ha marchado y se reinserta y siguen en contacto con nosotros. Hay una pareja de Alicante, un matrimonio que vino con su niña pequeñita de 7 años en los primeros años. Ahora la hija tiene 30 y tantos y ellos siguen viniendo, toda la familia, los tres, todos los años por nuestro aniversario. Se curaron los tres con nosotros y siguen viniendo después de 30 años y son parte de la familia. Se reinsertaron, tienen trabajo, han sacado a la hija adelante y vienen aquí los dos muy malitos con pruebas de adicción y siguen viviendo y siguen viniendo a ayudarnos. Una semana de vacaciones en verano, bueno, muchas cosas, muchas vidas, muchas historias. Visi, cuando te enteraste que estabas malita, ¿cómo fue ese momento? Yo soy una persona de fe y dije, bueno, lo primero dije, esto le pasa a mucha gente en nuestro mundo, ¿por qué no me iba a pasar a mí? Y lo segundo que pensé, dije, bueno, voy a ver cómo se lo digo a mi gente, a mi comunidad y a mi familia para que se lo tomen lo mejor posible. Y lo tercero que hice fue escribir una carta por si no salía de la operación,
que tuvieron que hacer una operación complicada, pues dejar una carta para todos los más cercanos míos y prepararme por si acaso era mi momento. Es que yo no soy capaz, aunque a veces había cosas que eso, de decirle, vamos a ver, Dios, si tú quieres esto, yo es que estoy tan segura que Dios quiere lo mejor para nosotros, que si Él creyó que yo tenía que pasar por eso, y ahora se lo doy las gracias porque ha sido una experiencia súper positiva, súper enriquecedora, y sobre todo me ha ayudado. Yo he acompañado a muchísima gente con cáncer y con quimio, de mi propia familia y de aquí de la casa, en primera persona, hasta en el proceso de la muerte. Una hermana nuestra de comunidad ya murió por cáncer. Pero hasta que yo no me he visto enchufada a la quimio, no he sabido lo que sentían. Y he acompañado a mucha gente y ahora lo agradezco, porque ahora cuando voy al hospital de día, a mis revisiones y demás, y veo a la gente enchufada, soy aún más compasiva porque sé por lo que están pasando, sé lo que sienten horas y horas enchufadas en una quimio, sé lo que les espera por la noche con los efectos de la quimio. Entonces me ha hecho aún más compasiva, ¿entiendes? O sea, entonces yo sé que Dios todo lo hace para bien, ¿me entiendes? Y es una experiencia súper enriquecedora. Entonces, para nada me enfadé contigo, simplemente me preparé, pues si era mi momento, si estaba bien que fuera mi momento, y luego pues para afrontar el proceso de la quimio, pues que ya sabemos que no es fácil, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, pero luego como Dios me lo puso tan fácil, con tanto cariño a mi alrededor, no me enfadé, intenté sostener a la gente, intenté dejar cosas arregladas, y bueno, vamos a ver, Dios quiere esto, es como cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. Incomprensible, pero tú eres Dios. Entonces no, para nada, lo acepté y intenté sacar la mejor lección y luego llevarlo lo mejor posible, ¿no? O sea, me acuerdo que me quedé calva, ¿no? Y andaba con un gorrito y demás. Y me acuerdo que un día estaba en Abondilla, yo con mi gorrito y demás, y hay una morenita allí en Abondilla, una mamá que cogimos a esta mamá con su hijo de 4 años, que el hijo ahora tiene 17 y es campeón de España de atletismo sub-18. Y le hemos sacado adelante nosotros, le cogimos con 4 años. Entonces, bueno, pues esa mujer pues es una nigeriana, muy graciosa, que está muy malita, pero a ella le gusta ponerse pelucas, y tiene 3 o 4 pelucas. Y entonces yo un día digo, ya esto le dejaste una broma. Y entonces estamos así, claro, todo el mundo ya me veía con mi gorrito, pues yo estaba calva. Me fui con Mercy y digo, déjame tus pelucas. Pues, bueno, pues ni falta de peluca, ninguna nos gusta estar sin pelo, pero bueno, pues estuvimos riéndonos todos ahí un montón, pasé por delante de mi gente y no me conocieron y de repente dicen, ¿eres bici? Sí, soy. Ja, ja, ja. Es decir, había que desdramatizar. Tienes que pasar por esto, pues pasa por esto y está. ¿Me gustaba estar calva? No, no me gusta estar calva, pero había que estar, pues, al mal tiempo buena cara. O sea, hay que pasarlo, se pasará mejor con otra actitud, pero todo esto es una gracia. Todo esto es una gracia. Primero hay que aferrarse a Dios y luego pedirle la gracia para llevarle situaciones difíciles lo mejor posible. Visi, para terminar, ¿cómo se hace presente la Virgen María en vuestras casas de acogida? Hemos empezado diciendo que una de las cosas que más necesita la gente es amor. La gente viene con una carencia emocional y afectiva tremenda. Lo que más cura es el amor. Y la Virgen pues se hace presente a través de que podamos, nos dice, este es mi hijo. O sea, a través de un amor de madre. O sea, ella nos enseña cómo tenemos que amar a la gente, porque el amor que más cura es el amor de una madre. El amor que más cura es el amor de una madre. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, estaba malita, solo quería que mi madre estuviera conmigo, porque eso me aliviaba. Entonces, eso, el amor de madre, la Virgen dice, haced como yo hice con Jesús, estar a su lado,
cuidarles. Estar, ¿qué decía María cuando estaba a los pies de la cruz de Jesús? Estar ahí. Así se manifiesta. Eso es lo que tenéis que hacer. Nosotros tenemos una imagen, que la llamamos la Madre de los Sedientos en las 3 casas, que es una imagen de la Virgen María que tiene al niño así, cogidito, abrazado en su regazo, pero abrazado así, con los 2 brazos abrazadito, pero con una ternura, y nos dice, la tenemos bautizada con Madre de los Sedientos, así es como tenéis que abrazar vosotros a todo el que llega, en el más amplio sentido de la palabra. Un abrazo de esto es una conversación con ternura, no sé cuántos. Ella nos enseña que tenemos que amar con amor de madre como ella lo hizo. Muchas gracias, Bisi y Adán, por compartir con nosotros la experiencia en Basida. Y muchas gracias por vuestra vida entregada. Gracias a vosotros por esta oportunidad y por este rato tan agradable que hemos pasado. Héroes anónimos que en lo escondido, sin ruido y sin ser noticia, hacen un mundo mejor. Escuchas Hay mucha gente buena en Radio María. Agradecemos a Bisi y Adán que nos haya acompañado esta noche y continuamos con el Padre Miguel Márquez, que nos va a introducir en el misterio del corazón de Cristo. Buenas noches a todos, confiando que estáis bien. Si estáis por estas tierras de España o Italia, por donde yo he andado estos últimos días, pero que no sufráis mucho por el calor, pero donde quiera que estéis, le pido a Dios y en este momento que pueda soplar sobre vosotros una brisa suave por dentro, con calores o con fríos o con lo que estéis pasando, y siempre también alimentando este momento presente con la confianza de que siempre suceden también cosas importantes y claves en donde a veces nosotros solo vemos dificultad u oscuridad. En estos días he estado compartiendo con hermanos en Ávila que comentaban sobre la vida de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, la capacidad para vivir en la contradicción, en la dificultad, en la persecución o en la crítica, un espíritu creativo, y cómo crearon y dieron a luz, claro, gracias a la fuerza y a la gracia experimentada, a un regalo vivido justo en el corazón de esas situaciones, una luz que les llevó a ser personas que se dieron a luz, que fueron dados a luz. Pues queriendo en estos días también agradecer todo lo que significa tanto regalo recibido, y en este día pasado que hemos celebrado el Sagrado Corazón, que parece una cosa más devocional y parece como algo que a algunas personas no les da tanta devoción y a otras les da muchísima, gracias a una carta del Papa Francisco, Dilexit Nos, donde explica todo el sentido de la devoción al corazón de Jesús, una carta muy bonita, una carta que centra la atención en lo que es el amor, y cómo el corazón herido de Jesús refleja lo que es el misterio y la verdad de un Dios enamorado de nosotros y que nos amó primero. Me gusta mucho esta idea porque es la idea que yo creo que a mí me ha dado a luz, la idea que me ha traído a donde vivo ahora, con esta necesidad que tenemos de
también de redescubrir en cada momento de nuestra vida dónde estamos, dónde vivimos y dónde nuestro corazón descansa y se rearma y dónde está la fuente. Bueno, pues dando gracias por el amor recibido en mi vida, en nuestra vida, en tu vida. Esto es una pregunta también, cómo realimentar la vida en ese amor que da sentido, que te pone en pie. Bueno, yo estos días he celebrado también el aniversario de mi ordenación. Creo que en otros momentos he hablado también de lo que significa para mí ser sacerdote. Soy religioso, pero también sacerdote, y recordaba algunas cosas muy, muy especiales para mí que tienen que ver con este amor que viene antes de que nosotros seamos conscientes, que nos acompaña desde antes de nacer. Eso que me gusta mucho repetir y recordar, que hay un amor que nos precede y que nos sobrevivirá. Hay un amor que madrugaba por nosotros antes de nosotros despertarnos, y hay alguien que trajinaba, en la cocina o por los caminos, en el trabajo de cada persona. Ahí metemos al padre de cada uno, a la madre de cada uno. Mi padre por los caminos de Extremadura, con soles y fríos, y comiéndose un bocadillo debajo de un árbol para ahorrar el dinero que podía recibir por la comida. Y como nosotros venimos de ahí, de un amor que se ha levantado temprano para cuidar y para arropar nuestra vida. Y todavía recuerdo de niño, acostado en la cama, cómo venía a veces a arroparme. Y alguna vez, todavía recuerdo, alguna vez siendo muy niño, que me hacía el dormido en el sofá para que me llevara a la cama. Estamos hablando de hace muchos años, pero un recuerdo que tu propio espíritu, tu propia piel no olvida. No se olvidan las caricias, como tampoco se olvidan las heridas, pero ojalá que todo lo recibido como amor sea capaz de curar todo lo que en la vida hemos recibido también como rechazo, y venza en nosotros esta experiencia del amor gratuito. He celebrado el aniversario de la ordenación. He celebrado con las carmelitas en un lago que está cerca de los Alpes, al norte de Italia. En ese contexto, con mis hermanas, con un grupo de hermanas de monasterios de Italia, hemos celebrado juntos el agradecimiento por los 35 años de sacerdote. El lago se llama el Lago Maggiore, y celebrando la misa yo recordaba que todo lo que se vive de verdad se vive como la primera vez. Todo lo que se celebra de verdad se celebra como la única vez. O que lo que decía, estos días hemos recordado también en Ávila a Michel de Certeau, que escribió un libro muy importante que se titula La fábula mística. Y él decía que había que perder los lugares, que había que pasar por cada lugar, que pasamos solo por cada lugar una vez, y por eso había que vivir intensamente cada vez, cada momento. Yo recordaba lo que hay en algunas sacristías, que se dice al sacerdote: celebra esta misa como la primera misa, como la última misa, y que es como muy llamativo el mensaje, pero también muy interesante y muy bonito. Recuerdo la primera vez que concelebré en la misa de mi ordenación, que me dije interiormente: ojalá cada día de la vida celebre la Eucaristía como la única vez, como la primera vez, y la celebre con ese cariño, con esa emoción, con ese sobrecogimiento, con ese temblor, con los pies descalzos. Entonces, recordando el regalo de haber sido convertido en canal de algo precioso, porque el sostener la Eucaristía, el consagrar, el celebrar la misa, es como un misterio que te convierte en canal. Recordaba que en la predicación de una primera misa de un carmelita nuestro, de Javier, yo le dije que tenía que desaparecer detrás de la Eucaristía, que tenía que él desaparecer y dejar que se transparentara el misterio que en sus manos frágiles
se exponía. Y también recuerdo lo que no sé dónde leí, que había que celebrar la Eucaristía y sostener al Señor como la madre sostiene al niño recién nacido o a la niña recién nacida. Siempre se me quedó muy grabada esta idea. Me parece una idea como muy, muy bonita en ese misterio que es el nacimiento de Dios en cada Eucaristía y que me sobrecoge mucho el misterio de la Eucaristía. Recuerdo que yo creo que la única vez que he visto llorar a mi padre fue en mi primera misa. Y nunca se olvida que esas lágrimas tienen que ver con la emoción y con el orgullo, con la alegría que él sentía. Es verdad que aunque pasen los años y ya se hayan ido y ya reposen en la casa de la paz, en el hogar de Dios, parece que eso va con uno y me hace cosquillas por dentro. Me hace sentir como una alegría especial que en los momentos difíciles, en los días más complicados, no se me olvida que yo tuve un padre que se emocionó y se emocionaba pensando que su hijo era cura, que por otro lado también cuando caminaba con él por las calles de Plasencia, yo le decía que no hacía falta que dijera eso a cada persona que se encontraba o a muchos de los que se encontraba cuando iba con él. Este es mi hijo el cura. Y decía eso del cura como quien presume, ¿no? Y bueno, pues dando gracias por el amor recibido, dando gracias por las personas que nos han querido. He empezado hablando del Sagrado Corazón de Jesús, que es el reflejo, es el recuerdo del amor incondicional de Dios, eso que en el fondo es el secreto de la vida de cada ser humano, de la mía y de la tuya y de la de cada uno, que somos amados con un amor que no podemos imaginar. Y lo celebro cada día, en cada momento, a cada paso, en cada minuto, pero lo celebro también cuando celebro la Eucaristía y recuerdo en esa Eucaristía a todas las personas que me han sostenido, que me han puesto en pie. Estos días he recordado a María, una hermana de 51 años de China que murió hace poquito, ya lo recordé, creo que en el domingo, en el programa de la vez pasada, y recuerdo que las carmelitas de Plasencia fueron las que a mí me dieron la luz. Siempre tenemos personas que nos han acompañado, que nos han tenido paciencia, que nos han escuchado, que nos han sostenido. Y también recordamos que nosotros podemos sostener a otros porque también hemos recibido. Y también a veces en nuestras noches, en nuestros vacíos, nosotros hemos acogido esas experiencias de dolor, de dificultad, de sufrimiento, como algo que por dentro nos ha ido forjando para tender la mano, para ser capaces, para ser canales de misericordia y ser canales de una palabra que pueda ser luz. El Papa, cuando salió al balcón del Vaticano, Papa León dijo varias veces la palabra puente, tender puente, ser puente. También dijo una paz desarmada y desarmante, que hemos repetido tantas veces. Pero ser puente, el puente es puente porque vence, da un salto en el vacío. Esos vacíos que a veces nos cuesta tanto vivir y que son tan difíciles de digerir y de tragar en la vida, cuando te sientes tan solo o te sientes mal porque te da la impresión de que no estás haciendo bien o que no atinas, que no sabes cómo hacer. Es como acoger el vacío del puente que te permite saltar más allá de ti mismo, de ti misma, y que te hace canal de otra cosa, no pensando en ti. Cuánta alegría en esta libertad de dejarse ser puente y de salto en salto, de dificultad en dificultad, de vacío en vacío, cómo convertir tu vacío en un salto que te haga puente dócil, que te haga tener esa capacidad que tienen las personas que son sabias de no quedarse en sí mismas, incluso aprovechar o reciclar todo lo que en la vida es contradictorio, es difícil, no es fácil. Y sin embargo, teje en ti una capacidad en tu incapacidad.
me parece que es mucha sabiduría y que debemos aprovechar todo eso cuando nos sentimos así tan pobres, tan pequeños, y sin embargo Dios es capaz de hacer con eso un puente para que otra persona atraviese a otra orilla. Ser canal, ser puente, ser instrumento, ser persona dócil, ser quien se deja vaciar de sí. Siempre recordamos que los pájaros pueden volar porque tienen los huesos así tan ligeros, porque su propio cuerpo es ligero para volar. Pues le pido al Señor que os regale la gracia de renovar en el corazón de lo que estás viviendo en este momento el amor que has vivido en tu vida, para que tu corazón se centre en eso que has vivido y que es verdadero, porque es tu verdad, es la verdad más nuclear, más central de tu vida. Es que tú eres una persona amada, tú eres una persona que descubrirás un día, ¿no? Pensamos en tantas personas que mueren inesperadamente, que mueren solas, que mueren en rincones del mundo, que están sufriendo, que mueren en silencio, como decía Neruda, ¿no? Venid otra vez a hablar a la copa de esta nueva vida. Aquí venid y poner en mi pecho y en mi corazón vuestro silencio o vuestra herida, para que mi vida sea un canto y también sea una denuncia, un grito, y para que mi vida sea algo despierto, algo vivo, algo que transmita amor. Se lo debemos a las personas que nos han querido, que han madrugado por nosotros. Así que un homenaje a todas las personas que madrugan y les parece que no hacen nada, o que un día y otro día se levantan por la mañana y a veces también su corazón necesitaría un abrazo, un te quiero, una bendición, como la gente recibe la bendición con tanto cariño. Pues que vaya esta bendición para ti, que te recuerde que eres una persona amada. Un día lo sabrás, sin velos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre vosotros, y os acompañe siempre. Y este día pasado que hemos celebrado la Virgen del Perpetuo Socorro, que ella sea siempre socorro perpetuo, para siempre. Que Dios te bendiga siempre. Escuchas Hay mucha gente buena, con Almudena Delgado. Agradecemos al Padre Miguel Márquez que nos acompañe todas las semanas y damos ahora la bienvenida a la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque, que nos hablarán de cómo los esfuerzos humanos son vanos si no están guiados por Dios. Nuestro diálogo, José Manuel. ¿Una niebla o un tú? Mira, el Santo Padre nos hace sentir que sí, el Espíritu Santo ha querido que sea el sucesor de Pedro en la Iglesia. Y dice el Papa León, pero con vosotros soy un cristiano. Quiere caminar en un nosotros, pueblo de Dios. Vengo a vosotros, nos dice, como un hermano que quiere hacerse siervo de su fe y de su alegría, caminando con vosotros por el camino del amor de Dios, que nos quiere a todos unidos en una única familia. Nuestro pastor, el Papa León XIV, nos muestra su lema que tanto ha conmovido y que lo expresa todo. In illo uno
unum, que significa en el uno somos uno. En el único Cristo somos uno. Esta frase la pronunció San Agustín en su comentario al Salmo 127, que destaca la importancia de la confianza en Dios para la prosperidad tanto personal como familiar. Sin la bendición divina, los esfuerzos humanos son vanos, tanto para construir una casa como para proteger una ciudad. Los esfuerzos humanos son vanos si no son guiados por un tú y en quien siempre estamos. Su énfasis en la importancia de la familia como base de la sociedad se alinea también con los principios fundamentales del personalismo. A mí me ha hecho volver a pensar mucho esto. Sí, el Papa me ha hecho sentir la riqueza del personalismo a la luz del único, en el que somos yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, todas las personas, toda la humanidad. Por eso el Papa también aboga por la justicia social y la lucha contra las desigualdades, lo que está en la misma línea de los ideales personalistas de una sociedad justa y verdadera. Este pensamiento personalista, sus valores, eliminan la niebla y trascienden al tú, firme ante el que está un tú, que es la persona humana, con sus necesidades y deseos. La persona humana, libre, con su libertad interior y necesario sentido de responsabilidad, y que está abierta a la trascendencia. Necesitamos ser personas que frente a los problemas existenciales del hombre, su sentido de la vida, la familia, el aborto, la eutanasia, la dignidad del hombre en el trabajo, viva una auténtica y clara jerarquía de valores. Somos seres relacionales, sociales, comunitarios, seres morales capaces de amar, de tomar decisiones conscientes. Una y otra vez, seres abiertos a la trascendencia, a la verdad, a la belleza, al bien. Es muy rica y profunda la convicción de Albert Einstein de que la belleza reside en el corazón de quien la contempla. Claro, es verdad, es preciosa, se lleva. Oye, ¿qué es más razonable? ¿Qué corresponde más a mi humanidad en toda su amplitud? ¿Creer en Dios o negarle? ¿Qué es más razonable? ¿Qué corresponde más a mi humanidad? ¿Vivir en una niebla o en diálogo con un tú? ¿Qué es más razonable? ¿Qué corresponde más a mi humanidad? Vivir diciendo yo, porque existe un tú eterno, en el que todos somos uno, somos nosotros, o ir a la deriva con mi yo. Eso solo lo podemos saber y contestar cada uno, y cada uno de manera personal, libre y responsable. Nadie lo puede contestar por mí. ¿Vivo mirando hacia dónde? ¿Vivo con la conciencia de un tú? ¿Es posible vivir sin la conciencia de un Dios que es mi referencia, mi seguridad, mi certeza? ¿Cómo se puede decir yo sin decir tú, él, nosotros, vosotros, ellos? Los pronombres, el valor de los pronombres que son consustanciales al ser humano. Esto lo hemos entendido desde niños. El pronombre va en lugar del nombre. Cuando el pronombre hace referencia a una persona, claro, el pronombre se llama personal, nada, una clase de gramática. Cuando el pronombre indica posesión, se denomina posesivo. Cuando indica una proposición adjetiva, se denomina relativo. Cuando pregunta o expresa una emoción, es interrogativo, exclamativo. Cuando su significado es impreciso, se denomina indefinido. Bueno, etcétera, lo dejo. Pero mira, la gramática, que también grita, y no solo, como decía Nietzsche, como una maldita hembra engañadora. Claro que grita. ¿Cómo digo tú? Cuando estoy a solas, mi yo no está en diálogo con un tú, aunque no sea consciente de ello. Un tú que es, que me sobrepasa. La relación yo-tú es la experiencia más fundamental y fundante que dice Nedoncel, un teólogo personalista maravilloso. Para mí no ha muerto hace mucho, porque yo cuando estudiaba, no sé si no en el 66 o así, para mí no muy lejos.
a la que la conciencia no puede sustraerse sin tender a suprimirse. Nuestras angustias, nuestras soledades, nuestra desorientación y falta de sentido es no vivir esta relación fundamental y fundante con un tú que no es una niebla, como tú dices, y que hace posible todo tipo de relación humana. Toda percepción de sí mismo, en cuanto a persona, implica una reciprocidad, dada y querida. No hay un yo sin un nosotros, y no se personaliza sino por medio del tú. Si hablo con alguien, busco con mis ojos los suyos. Entro en contacto con su expresión, de tal modo que o escucho o me siento escuchado. Claro. El no mirar a los ojos es una expresión clarísima de una evasión, de una mala relación, de una rotura, de un abismo que separa. El dirigirse a Dios se define en los salmos como buscar el rostro de Dios. El silencio y el desinterés por este tú es la verdadera raíz de la angustia y el que imposibilita toda comunión y encuentro. Dice San Agustín, para ti, oh Dios, nos creaste. Esto que nos repetimos tanto, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esto está en el interior del hombre. No busquemos fuera lo que está en nosotros. La necesidad de ese tú, en quien siempre estamos, con quien siempre hablamos, aunque no seamos conscientes de ello, en nuestras alegrías y sufrimientos, en nuestra paz y en nuestra angustia, está el tú divino. Solo desde la vivencia interior del tú divino podemos exclamar como el científico Kepler, Dios es grande, grande es su poder, infinita su sabiduría. Alábenle cielos y tierra, sol, luna y estrellas con su propio lenguaje. Mi Señor y mi Creador, la magnificencia de tus obras quisiera yo anunciarla a los hombres en la medida en que mi limitada inteligencia puede comprenderla. Esto dice un científico serio. ¿Y cómo puede decir Edison, uno de los inventores más fecundos, sin esa vivencia del tú? Mi máximo respeto y mi máxima admiración, sí, a todos los ingenieros, especialmente al mayor de todos ellos, Dios. O hacer lo que Linneo, científico naturalista, que sienta las bases de la taxonomía moderna. He visto pasar de cerca al Dios eterno, infinito, omnisciente y omnipotente, y me he postrado de hinojos en adoración. Mira, Carmen, en muchos de los salmos está ya esta experiencia de la que estamos hablando, del tú, y la necesidad de salir de esa niebla que nos impide sentir y decir, tu rostro buscaré, Señor. Señor, no apartes de mí tu rostro. Haz resplandecer tu rostro sobre mí y sálvame por tu gran bondad. En realidad, todos los salmos son expresión de un diálogo, de una queja, de una necesidad o de una única y plena confianza en Dios. La vivencia del yo, tú, como dos que se quieren y no pueden dejar de contemplarse. Nuestro yo siempre está suspirando por ese tú. ¿Cuándo llegaré y veré el rostro de Dios? Oh, sí, qué gusto oírlo. Esto es como para orarlo completamente. No vivamos en una densa, desorientadora y peligrosa niebla. Vivamos en un diálogo vital y llenos de confianza en nuestro Padre Dios. Padre nuestro, que Dios quiera lo digamos frecuentemente, Padre nuestro. Así caminaremos con esperanza firme porque nos saciaremos de gozo en su presencia y de alegría perpetua. Viviendo en diálogo con el tú, descubriremos que nuestra actitud ante Dios no es pasiva, de resignación, de indiferencia. Es búsqueda activa, trato de amistad, como dice Teresa de Jesús, con quien sabemos nos ama, y por quien las sombras y los escollos que pasaremos cogidos de su mano, pues son más fáciles de pasar. Para mirar a Dios arriba en las alturas o en la naturaleza, hemos de sentirlo desde nuestro interior y en nuestro interior
porque ahí está nuestra verdad. Pasarnos la vida huyendo de Dios o vivir en una tiniebla sin conocer el rostro de Dios, sin pronunciar y vivir ese tú, que es la gran realidad de nuestra vida, José Manuel, no es la verdadera muerte, no es el gran error, no es el gran fracaso, José Manuel. Pues sí, yo creo que tenemos que vivir y practicar ese tú y yo. Ese diálogo. Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Y ya sabéis que podéis descargar nuestros podcasts en la página web de Radio María y también escribirnos a la dirección de correo electrónico de muchagentebuena @radiomaria.es. Que tengáis una feliz semana. Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.